servicio del Señor, la misericordia de Dios para con nosotros, para conquistar esta casa, con su familia, con nuestra familia. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Como sabemos que hay un plato muy especial, el plato de la palabra del Señor. Esa palabra viva y eficaz, esa palabra que no regresa atrás vacía, esa palabra que va directamente a lo que usted está deseando, confirmación en sus oraciones y nuestras oraciones, una palabra de poder que va a transformar y va a guiar lo que usted quiere en su vida, buscando siempre la presencia y la dirección del Señor, aleluya. Así que para este momento tan especial vamos a estar llamando a su pastor en las redes sociales, su pastor aquí en el pueblo y mi pastor, Benito Adelante. Aleluya, bendito el nombre del Señor, que se lo fuerte. ¿Cuántos estamos preparados esta noche? ¿Cuántos estamos preparados esta noche? Aleluya, antes de iniciar este mensaje de este viernes 8 de octubre, vamos a darle gracias al Señor, aleluya, por todo lo que ha hecho esta familia de Amén. Por todo el esfuerzo, por toda la entrega, por toda la dedicación, por todo el compromiso. Amén. Sabemos que mañana es nuestro congreso de damas. En los tiempos, la reforma, el origen de cosas nuevas y mayores. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Con nuestras predicadores invitadas, la predicadora Lucy de Saucedo, la reverenda Lucy de Saucedo. Amén. La pastora, aleluya, Zaira de Rivera. Y la ministra de alabanza, Cristiana de Bendito el nombre del Señor, que toda la familia llegue, y todas las mujeres entendidas en los tiempos que quieran cita en el hotel en Panamá, Salón Bellavista, a partir de las 3 de la tarde. Bendito el nombre del Señor. Y el día domingo tenemos una administración especial doble. Amén. Una administración especial doble. Primeramente estará el pastor Luis Rivera ministrando en una conferencia sobre el liderazgo y discipulado. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y una aclaración y un mensaje muy importante y una formación muy importante sobre el discipulado para toda nuestra vida. Y posteriormente tendremos un servicio especial con la pastora Zaira de Rivera. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De ahí descansamos un poquito durante unos 4 días para nuevamente iniciar el viernes 15 de octubre, amén, con nuestro aniversario. Amén. Nos estará acompañando el pastor Paredes el día viernes aquí, y el día sábado tendremos la cena de gala. El reverendo Manuel Ruiz, la pastora Lina de Ruiz, y también con la predicación del reverendo Marcos Tuñón. ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya. Culminamos entonces el 17 de octubre, entonces ya toda esta larga jornada de aniversario que iniciamos el día de mañana. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Aleluya. Si usted piensa que vamos a descansar, no vamos a descansar, aleluya. Tal vez unos cuantos días para que la gente todavía mantenga el sabor de las cenas y de la comida, etcétera, etcétera. Y después entramos en un periodo de 12 días de ayuno, aleluya. Para lo que será la planificación estratégica entonces del año 2022. Amén. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Es el segundo año dentro de esa visión profética de 10 años del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Así que es el año en donde empezamos a afinar, ¿ok? Empezamos a afinar, empezamos a ajustar, empezamos a echar los nuevos cimientos, empezamos a reforzar los ya echados, aleluya, para proyectar a la iglesia y el ensanchamiento del ministerio para los próximos años. Aleluya, bendito el nombre del Señor.
Bien, siendo estos ya los anuncios, entonces podemos entrar directamente a la palabra del Señor. ¿Amén? Así que estamos en el mes del soplo del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 2. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 2, del versículo 12 hasta el versículo 16. Amén. Es importante cuando la palabra del Señor nos habla, y para nosotros que somos pentecostales, hablar del Espíritu Santo es tal vez uno de los temas centrales. Estamos bajo la dispensación del Espíritu. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo kairos de la iglesia. Amén. En esa dispensación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo dirige la iglesia y dirige nuestras vidas. Entonces, como pentecostales, hablar del Espíritu Santo va más allá de una simple experiencia emocional que cualquiera pueda sentir. Va más allá de una mera expresión de alegría que tal vez algún otro pueda sentir, porque va directamente hacia formar en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Limpiar nuestros corazones de los viejos rudimentos para poner la edificación construida por nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros y transmitirla así a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. E impactar el mundo a través de un testimonio de vida por medio del Espíritu de vida que mora en cada uno de nosotros. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 en adelante de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de refrigerio, este tiempo de renovación, de fortaleza, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú has preparado nuestra tierra como una tierra fértil. Y cada uno de nosotros nos hemos esforzado porque sea de esta manera, para que la semilla de tu palabra sea sembrada en nosotros, Padre eterno, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Sabemos, Señor, que nosotros tenemos que menguar para que la sabiduría que proviene de ti sea enaltecida una vez más, porque toda la gloria solamente tú eres digno de recibirla. Padre, toma esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos, los lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y para bendecir toda alma, oh Señor, que escuche este mensaje, Señor, y sea ministrada por tu Espíritu Santo para salvación y vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo que ama a Dios dice: amén. Bendito el nombre del Señor. Deseo fuerte, iglesia. Aleluya. Podemos sentarnos. Amén. Gloria a Dios. Cuando estuvimos en el mes de la sabiduría, y ahora que estamos en el mes del Espíritu Santo, y escuchamos este versículo 12 que también hemos escuchado reiteradas veces y en múltiples oportunidades, y también la hemos utilizado en nuestras intercesiones todos los días, a las distintas horas en que estamos convocados para interceder, ya sea de manera colegiada o de manera individual.
Nos dice claramente la palabra que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese solo versículo implica todo un detalle para sentarnos e irlo desglosando, e irlo saboreando poco a poco. Porque ese versículo nos dice claramente y nos habla directamente a cada uno de nosotros. La palabra dice, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros la iglesia. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros los que hemos sido constituidos por su gracia, templo del Espíritu Santo. Esa palabra va dirigida ¿para quién? Para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y para todo aquel que abrace el nombre del Señor. Todo aquel que abrace el nombre del Señor es destinatario de esta palabra de manera específica. Y nos dice claramente, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y es interesante porque en este versículo, Palacio, el apóstol Pablo escribe y pone en confrontación dos espíritus. El espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y al plantearnos las cosas de esa manera, nos está hablando claramente de que nosotros tenemos que saber cuál es el espíritu del mundo y saber cuál es el espíritu de Dios, porque de eso va a depender nuestra vida y nuestro caminar en Cristo Jesús. Entonces nos dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corintio, una iglesia que estaba muy llena de dones espirituales, una iglesia que él mismo alaba en el capítulo 1 del versículo 4 en adelante, cuando dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la iglesia de Corinto no era una iglesia escasa en el mover del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia que dice el apóstol Pablo que no le faltaba ninguno de los dones. Esos dones que usted lee en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde nos habla de sanidades, donde nos habla de hablar en lengua, donde nos habla de profecía, de palabras de ciencia, donde nos habla de sabiduría, donde nos habla de milagros, etcétera, etcétera, donde nos habla de todos esos dones, a la iglesia de Corintios no le faltaba ninguno. La iglesia de Corinto estaba completa, de ninguna otra iglesia Pablo se expresa de esta manera. Sin embargo, a pesar de que no le faltaban los dones del Espíritu Santo, es decir, la capacitación del poder para ministrar, a pesar de que no le faltaba, pero sí tenían una serie de problemas dentro de la iglesia de Corintios. Y Pablo describe los problemas que tenían en la iglesia de Corintios. Había divisiones entre ellos. Había conflictos entre ellos. Entonces, ¿cómo era posible que tuvieran todos los dones del Espíritu Santo, pero entre ellos mismos no se llevaban bien? Entre ellos mismos habían celos, entre ellos mismos habían disensiones, entre ellos mismos habían envidia, entre ellos mismos habían ataques, había mal humor, había desconfianza, había tramas de unos contra otros, había preferencias de unos con respecto a otros. Todo eso existía a pesar de que tenía los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso nos permite a nosotros comprender la razón por la cual se escribe esta primera epístola a los Corintios. Y por eso Pablo tiene que hablar más allá de los dones espirituales. Y uno dirá, oye, pero si los dones espirituales es lo máximo. Si yo tengo el don de sanidad, yo puedo ministrar sanidad a diestra y siniestra, y todo el mundo me va a reconocer porque vamos donde el hermano tal, porque él tiene sanidad. Él pone las manos y la gente se sana. Él habla y la gente se sana. Él mira y la gente se sana. Él sopla y la gente se sana. Entonces vamos donde el hermano tal porque él tiene el don de sanidades. Entonces uno dirá decir, esta iglesia está completa, porque hay uno que tiene el don de sanidades, uno el don de milagros, otro profecía, otro lengua, otra interpretación de lengua. En pocas palabras tienen todos los dones, palabras de ciencia, sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces no tienen escasez de nada. Pero Pablo le dice, hay un problema en la comunidad de Corintios. No tienen, a pesar de que tienen los dones del Espíritu,
no tienen el Espíritu de Dios. Tienen el espíritu del mundo. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios no tendrían este tipo de problemas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la carta de Pablo para nosotros nos dice de la siguiente manera: aspiremos a los mejores dones, vivamos en los dones del Espíritu Santo, pero recordemos que hay un espíritu del mundo del cual formábamos parte todos antes de aceptar a Cristo Jesús. Un espíritu que nos llevaba siempre al conflicto, a la pelea, al sufrimiento, a la zozobra, a la escasez, a la necesidad, etcétera, etcétera. Que no nos permitía dormir, que no nos permitía descansar, que dormíamos con un ojo abierto y con otro cerrado, viendo lo que pasa con el vecino, lo que pasa con el familiar, lo que dice este, lo que dice el otro, lo que no dice, lo que puede decir. Entonces nuestra mente andaba apesadumbrada. Entonces andábamos en una zozobra. ¿Me quiere o no me quiere? Yo creo que no me quiere. Y yo deduzco porque es que no me quiere. Entonces toda nuestra vida era incertidumbre. Y esa incertidumbre movía nuestros sentimientos y nuestras emociones y nos llevaba a actuar conforme a nuestra incertidumbre. Entonces, como yo dudo lo que está sintiendo por mí, yo voy a actuar duro porque yo pienso que está haciendo esto. Y al final generábamos un problema mayor porque estábamos bajo el espíritu del mundo. Pero Pablo le dice: ¿cómo es posible que han recibido tantas bendiciones de parte del Señor y aún el espíritu del mundo esté en ustedes? Entonces Pablo va a la identidad del pueblo de Corintios y le dice: Corintios, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pongan fin a esa conducta, pongan fin a ese comportamiento, porque nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa, hermanos, cada uno de nosotros, cada vez tenemos que reflexionar. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Y si nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, las cosas que antes hacíamos no las vamos a hacer más. Lo que a forma en cómo pensamos no podemos pensar de la misma manera. Lo que decíamos no lo podemos seguir diciendo. Porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es contrario al Espíritu del mundo. Por eso no hay complicación. Cuando uno tiene que definir al Espíritu del mundo, uno tiene que darse cuenta cómo vivíamos y cómo resolvíamos las cosas en el mundo. ¿Ok? Y vamos a poner un ejemplo muy ilustrativo. Vamos a partir de la misma familia. ¿Qué es lo que suele ocurrir en una familia? En una familia, desde que son pequeños los hijos, uno hace una travesura y le echa la culpa al hermano. Y se limpia con el hermano, como dice el buen panameño. ¿Y qué hace el hermano que se siente víctima? Tú vas a ver, tú me la vas a pagar. Venganza. ¿Ok? Tú vas a pagar. Entonces creamos una relación de conflicto permanente. Y si no digamos que el papá llegó a la casa y solamente trajo 2 galletas y tiene 3 hijos, hay un problema en la casa. Amén. ¿Por qué? Porque dirán los mayores: la galleta es mía porque soy el mayor, y el que le sigue, a mí me toca la otra, y al chiquito, ¿qué le toca? Entonces se ve muchas relaciones de egoísmo aún dentro de la familia. Todo eso es espíritu del mundo. Y los que son niños empiezan a crecer y ya los problemas no son las galletas, ya los problemas no son las travesuras, los problemas se vuelven mayores. Y cuando esa persona vive en un conflicto dentro de su familia, cuando va al trabajo reproduce el mismo modelo de conflicto. ¿Ok? Y dice: aquí no está mi hermana, así que nadie me la va a hacer. Aquí yo tengo que ir por delante. Y entonces pensamos de esa manera. Y cuando la persona se casa, eso mismo se vuelve a reproducir en el matrimonio. Entonces vienen los problemas del matrimonio. Es que el matrimonio los primeros años son difíciles, porque se tienen que adaptar las personalidades. No son difíciles porque se tienen que adaptar las personalidades. Son difíciles por el espíritu del mundo que trae cada miembro del matrimonio a la relación. Entonces cada uno trae su parte del espíritu del mundo y el matrimonio se convierte en un conflicto, un campo de batalla. Y tú lo ves personas muy buenas
que tú le dices, oye, qué buena persona, pero sin embargo tiene un campo de batalla en la familia. Amén. ¿De dónde viene? El espíritu del mundo. Aleluya. Por eso entonces buscamos a nuestro Señor Jesucristo para que traiga paz a nuestro hogar, para que restaure nuestro matrimonio, para que sane nuestra familia. Pero ¿qué le estamos pidiendo? Estamos pidiendo que saque el espíritu del mundo, Amén. de mi familia y de mi matrimonio, y el espíritu de Dios que me va a traer gozo, que me va a traer paz, que me va a traer benevolencia, que me va a traer fe, que me va a traer el amor, sea que prevalezca en mi hogar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que Pablo le está comunicando a la iglesia. Tenemos que saber que hemos recibido el Espíritu de Dios, y que si hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Amén. Si no recibimos el Espíritu de Dios, entonces nunca sabremos lo que Dios nos ha dado y nunca disfrutaremos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es como lo que ocurre muchas veces cuando ya viene el tiempo de Navidad. ¿Ok? Tú agarras tu regalo y envuelves tu regalo y das tu regalo. Pero si la persona que lo recibe nunca lo abre, nunca va a saber que le regalaste y nunca va a poder disfrutar lo que le regalaste. De la misma manera, la vida eterna ha sido un regalo de Dios para nosotros. Pero si nosotros no abrimos el regalo, nunca vamos a saber qué es la vida eterna y nunca vamos a disfrutar la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo con nosotros? Nosotros somos esos que recibimos el regalo, pero no abrimos el regalo. Y nos sentamos frente al regalo, imaginando qué es lo que hay dentro del regalo. Y comportándonos conforme a nuestra imaginación. Y eso es muy humano. Cuando tú le dices a una persona que le vas a dar un regalo, ¿qué es lo primero que hace la persona? Empieza a pensar, ¿qué me vas a regalar? Y empieza a buscar señales para saber qué le vas a regalar. ¿Ok? Imagínense la muchacha, donde el muchacho le dice, te voy a dar un regalo en el siguiente culto. Y la muchacha dice, ¿qué me vas a regalar este? Imagínense que, por ejemplo, se encuentra con esa persona en el mall y resulta ser que esa persona está viendo la vidriera de una joyería. Inmediatamente ella deduce, me va a comprar un collar. Y ella vive en su imaginación esperando que en el culto él le dé el collar. Y cuando él se aparece con un peluche, ella tiene sus expectativas. Cuando se aparece con un peluche, ¿cómo lo ve ella? Gracias. Porque ya ella se había hecho una idea de lo que ella pensaba que iba a recibir. Aleluya. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ocurre la misma situación. El Espíritu de Dios nos permite conocer realmente cuál es el regalo, porque nos da discernimiento, nos da claridad para darnos cuenta de lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ahí no hay especulación, ahí hay certeza de fe de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo caminamos como cristianos teniendo el espíritu del mundo siendo cristianos? Cuando caminamos como cristianos teniendo el espíritu del mundo, entonces erramos y nos comportamos dentro de la iglesia y con nosotros mismos y con otros como nos comportábamos antes de conocer a Cristo y aceptarlo a Él. ¿Ok? Entonces empezamos a ver. Yo creo que Maika me está mirando mal. Algo viene conmigo. Enante estaba caminando por el pasillo y me dijo que Mariela me tropezó. Y yo sé que ella sabía que me estaba tropezando. Espíritu del mundo. Espíritu de Dios. Gloria a Dios, porque si yo veo que Maika me está mirando, yo le sonrío a Maika porque yo tengo el Espíritu de Dios. Yo la bendigo porque yo tengo el Espíritu de Dios. Y si mi hermana me tropieza o mi hermano me tropieza en el pasillo, en la iglesia, yo no me molesto porque es que somos una familia y el espacio es pequeño.
Y a veces nos tropezamos y hay roces, pero gloria a Dios, porque necesito orar y interceder y buscar una oportunidad para hablar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso era lo que no pasaba en la iglesia de Corinto. Eso era exactamente lo que no ocurría en la iglesia de Corintio. Por eso en el versículo 13 Pablo escribe, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, entre nosotros no podemos buscar la sabiduría humana para conversar entre nosotros. Tenemos que buscar la sabiduría que viene de Dios por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado para hablar lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, va a parecer que esto va a ser una conversación en la carne. Al final ese es el punto, la conversación en la carne. Mire que Pablo se lo advierte muy bien a la iglesia de Corintio, cuando dice más adelante en el mismo capítulo 1, dice por ejemplo, a partir del versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y en el capítulo 2 más adelante dice de la siguiente manera: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos cómo nosotros tenemos que hablar entre nosotros. Amén. Pero para poder hablar entre nosotros, yo tengo que primero haber hablado con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a ser como niños. Amén. Vamos a ver un poquito de pedagogía. ¿De dónde aprende el niño a hablar? De los padres. Así que si algún niño se sale con un palabrón, usted no diga que lo escuchó en la vecina o que lo escuchó en la televisión, ¿no? En los padres. El niño aprende a hablar con el padre, con la madre, con él, porque esos son los primeros que se comunican con él. Entonces él aprende a hablar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo? Nosotros tenemos que aprender a hablar. ¿Y quién es nuestro padre? Y nuestro padre nos habla por medio de su palabra. Quiere decir que si yo he nacido de nuevo, yo voy a hablar con mi padre y mi padre me va a hablar por medio de su palabra. Lo que significa que si yo estoy aprendiendo a hablar nuevamente, cuando yo hable, voy a hablar palabras espirituales, porque mi padre me enseñó palabras. Ahora yo me saqué lo que ocurre muchas veces. Acepto a Cristo como Señor y Salvador, nazco de nuevo, entonces, pero no voy a hablar con mi padre. Simplemente parto de la base, Él que me cuide y que se encargue de mí. Y yo sigo hablando palabras del Espíritu del mundo. Amén. Mis conversaciones siguen siendo las conversaciones del mundo. Amén. Es más, aún cuando vengo a la iglesia, mis conversaciones siguen siendo las conversaciones del mundo. ¿Y cuáles son las conversaciones del mundo? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bochinche, la vida ajena. ¿Okay? Esas son las conversaciones del mundo. Amén, amén. ¿Qué conversación tenemos realmente que hay en el mundo donde tú te sientes con una persona y le empiezas a expresar tu problema y la persona te empieza a aconsejar de cómo debes enfrentar el problema? ¿Qué conversaciones hay? Muy escasas. Y cuando se dan, ¿cuáles son las conversaciones de aconsejamiento? Si tú supieras lo que le pasó a fulana de tal. ¿Sabes que yo vi lo que le pasó a fulana de tal? Cuidado que te pasa lo mismo a ti. Aún sigue siendo hablar de otro. ¿Ok?
Pero cuando nosotros nos hemos llenado de esta relación con nuestro Padre por medio de su palabra, cuando llega el momento de una conversación, nosotros vamos a recordar la palabra que nos enseñó nuestro Padre. Y vamos a hablar la palabra de nuestro Padre. Y vamos a ser edificados y vamos a edificar a otros con la palabra de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos sabemos, como nos dice la carta a Santiago en el capítulo 3. La carta a Santiago en el capítulo 3, versículo 13 en adelante dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Amén. El Espíritu de Dios es el que nos permite conocer lo que Dios nos ha concedido. Y cuando nosotros conocemos lo que Dios nos ha concedido, es porque la sabiduría de Dios se está perfeccionando en nosotros y se está desarrollando en nosotros. Pero cuando hay celos amargos, cuando hay contención, cualquier cosa que no venga, no digamos que es de Dios, no puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque escribe en Santiago de la siguiente manera, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿tengo la sabiduría de Dios?, uno tiene que ver los rasgos de la manifestación de la sabiduría de Dios. No hay celos, no hay contención, no hay envidia, no hay hablar del otro, simplemente hay paz, hay pureza, hay amabilidad, hay benignidad, hay misericordia, hay buenos frutos, no hay incertidumbre, tampoco hay hipocresía, que es mentira. Entonces, el espíritu del mundo se caracteriza por ser un espíritu de mentira. Amén. Pero el Espíritu de Dios es también el Espíritu de verdad. Amén. Es el otro nombre que se le da al Espíritu Santo: Espíritu de Dios y Espíritu de verdad. Amén. Entonces, cuando nosotros nos movemos en la verdad, es porque el Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios está actuando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es fácil, cuando nosotros lo vemos conforme a la palabra, identificarnos y saber dónde están nuestras carencias, dónde están nuestras necesidades, y sincerarnos, porque, hermano, lo más importante de la vida de todo ser humano, posiblemente antes de conocer a Cristo nos agradaba la mentira. ¿Qué? Posiblemente al conocer a Cristo, cuando alguien nos llamaba por teléfono y nos preguntaba si en la casa de nosotros estaba lloviendo, nosotros le decíamos que sí y no estaba lloviendo. ¿Y por qué le decíamos que estaba lloviendo cuando evidentemente no estaba lloviendo? Porque nosotros dedujimos que en la pregunta quería pedirnos un favor. O quería que saliéramos de la casa o quería visitar nuestra casa. Así que por eso yo me adelantaba: está lloviendo, así que ni vas a salir ni tú puedes venir para acá. Entonces lo hacíamos así. Como hay incertidumbre, la mentira nos protegía para evitar que eso que temíamos aconteciese. Entonces nos damos cuenta que mentíamos hasta donde no era necesario, ni imponderable, ni obligatorio mentir. ¿Estás durmiendo o estás despierto? No estoy despierto, pero estaba roncando. No, yo no estaba roncando. Yo estaba meditando en la palabra que estaba dando el pastor de 2 de Corintios capítulo 11. Entonces nos damos cuenta de la importancia de ese es el espíritu del mundo. Pero cuando tenemos el espíritu de Dios, como no hay incertidumbre, entonces no hay problema de decir la verdad. Amén. Y como nuestro corazón está tranquilo, no hay problema de decir la verdad.
Y como lo único que nos interesa es agradar a Dios y no a los hombres, no hay problema en decir la verdad. Una de las cosas que nos lleva a mentir es que tenemos el deseo de agradar a las personas. No queremos ofender a las personas. No queremos hacer sentir mal a las personas. Y a veces decimos las mentiritas blancas para que las personas se sientan bien. ¿Okay? Pero cuando queremos agradar a Dios, no nos preocupa decir la verdad. ¿Por qué? Porque el foco de nuestro corazón y la razón de nuestra vida es el Dios y Padre Todopoderoso. Como mencionó Carlos, como mencionó la pastora pasadamente, el Dios que me ve cuando yo me porto mal y ve cuando a mí me están dando palo injustamente. Amén. Y el problema es que yo quiero que Dios me vea cuando me están dando palo injustamente, pero no quiero que Dios me vea cuando yo me estoy dando palo. Amén. Amén. ¿Ok? Y no puede ser así. Dios nos va a ver en toda nuestra vida, independientemente de que hagamos cosas buenas o hagamos cosas malas. Amén. Aleluya. El problema es que no oramos para que nos vea cuando estamos haciendo las cosas malas. Es más, pedimos que ojalá Dios no se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Que es una falta de doctrina, porque Dios está en todas partes y es omnisciente, pero ahí se nos olvida la doctrina. ¿Ok? La declaramos, pero se nos olvida la doctrina. Entonces dice Santiago en el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nosotros regresamos a 1 de Corintios, entonces en 1 Corintios, el versículo 14, nos dice algo contundente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Volvemos a otro punto. No podemos andar en este camino siendo carnales. Es imposible. Amén. Porque no vamos a poder discernir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Y si yo no sé lo que Dios está haciendo en mi vida, y cómo me puede estar usando a mí para influir en la vida de otra persona, yo corro el peligro de oponerme a Dios o de desviarme de lo que Dios quiere o estropear el plan de Dios y causar un daño que no está dentro del plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y eso tiene que ver muchas veces con la relación de las madres con los hijos. Yo voy a facilitarle la vida a mi hijo. Yo quiero que sus aterrizajes sean suaves. No, pero es que se va a estrellar, deténlo. Si pudiera ponerle colchones y globos alrededor para que no se golpee, yo lo hago. Es más, si me tiro yo por encima, por delante de él, para que él no se estrelle. Y nosotros pensamos que estamos haciendo lo que Dios quiere. Y a veces no lo estamos haciendo. Porque Dios tiene que tratar con cada cual a su forma. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Imaginémonos el apóstol Pablo, de quien se sabía que tenía que padecer mucho por causa del Evangelio. Si Ananías hubiese dicho, no, pobrecito Pablo, no lo va a aguantar, mejor yo no le doy el mensaje, mejor que se quede ciego, que se quede con las escamas, porque cuando te quite las escamas, él lo que va a sentir es palo de principio a fin. Entonces no va a ser así, pero él tenía que hacerlo, porque era un hombre entendido en los tiempos, tenía el Espíritu de Dios y sabía que lo que Dios iba a hacer, por más dolor que le pudiese causar a Pablo, era bueno para Pablo y hermano, también era bueno para la iglesia. Porque si Pablo no hubiera atravesado por lo que atravesó, no hubiera escrito las cartas que escribió. Aleluya. Es que a veces nosotros pensamos que el sufrimiento no es de Dios, que el dolor no es de Dios, que padecer no es de Dios. Y a veces vivimos un concepto de cristianismo que no se aterriza y no se concuerda con la verdad de la palabra. Entonces pensamos, no, como soy cristiano, a mí nada me va a pasar. Y si algo me pasa, es porque Satanás se metió. Entonces, y si Satanás se metió, yo voy a los centinelas a reprender a ese demonio. Y si estoy reprendiendo al demonio, puede que y las cosas siguen, ya lo sé. Es que hay un tipo específico de la pastora, me dice que la oración tiene que ser específica. Hay que identificar
identificar al demonio específico que se está metiendo en mi camino y en mi vida. Entonces oro para que me muestre el demonio específico. Y oro contra el demonio específico. Y el asunto sigue. Y llego a la conclusión, bueno, ¿qué es lo que falta? O estoy orando sola y las hermanas no me están acompañando en la oración. Entonces reclamo, hermana, en medio de la oración, hermana, tenemos que interceder los unos por los otros. Porque les estoy pidiendo ayuda, que se sumen a mi oración para ver si vencemos al demonio. ¿Por qué? Porque no estoy en el Espíritu de Dios. Estoy en el espíritu del mundo. Porque el Espíritu de Dios me permite indicar, esto es proceso de Dios, prueba de Dios, plan de Dios para tu vida. Y Dios quiere utilizar esa situación para fortalecerte, para que tú crezcas y tu familia sea edificada. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Pero Señor, me duele. Sí, yo sé que te duele, pero no te va a matar. Amén. Y aún si te mata, vas a estar con mi presencia por toda la eternidad. Aleluya, esto es serio. No hay como agarrémoslo como queramos agarrarlo. Si viene de parte de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es fácil decirlo cuando tú no estás padeciendo. El problema es cuando estás padeciendo. Sí, es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo me duele? Pero es buena, es agradable y es perfecta. Entonces nos cuesta muchas veces. Por eso Pablo tiene que empezar en el versículo 18 del capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Claro que la palabra de la cruz representaba una locura para los corintios. Una palabra encarnada por el apóstol Pablo representaba una locura, porque era sufrimiento, era padecer, era incomodidad, era angustia, era desesperación. Y miren qué tan importante y tan singular fue lo que escribió el apóstol Pablo, cuando más adelante, sabiendo todo esto, él habla de una manera en el capítulo 4 de Primera de Corintios muy ilustrativa, que nos ilustra a nosotros lo que es nuestra vida en Cristo Jesús y lo que significa andar en el Espíritu y tener el Espíritu de Dios. Capítulo 4 de Primera de Corintios nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice: así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién es que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también junto a vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros no somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora
como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, esto lo escribe el apóstol Pablo, hablando de los padecimientos de él como apóstol y de todos los apóstoles. Cuando el mundo veía a los apóstoles, ¿qué veía? Veía lo que hoy el mundo califica como un loser, un fracasado. Alguien que no vale la pena, alguien que no sirve para nada, alguien demasiado débil, demasiado iluso, fantasioso, tonto, carente de entendimiento y de inteligencia, alguien que deja pasar las oportunidades, que le da la vida. Esa era la descripción, es lo que estamos escuchando, es la descripción de un apóstol. Entonces, este es el apóstol que está exhortando a la comunidad de Corintios. Y la comunidad de Corintios veía eso en Pablo. Y la comunidad de Corintios, como tenía el espíritu del mundo, calificaba a Pablo como alguien que no tenía valor ni autoridad, ni era modelo, ni era testimonio de nada. Por eso Pablo le tiene que decir, nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Amén. Nosotros tenemos el espíritu de Dios. Amén. Y si ustedes tuvieran el espíritu de Dios, se darían cuenta que yo también tengo el espíritu de Dios. Amén. Mi vida para el mundo es una locura, pero para los que estamos en Cristo es la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso, hermanos, cuando estamos en este tiempo y cuando estamos viviendo este tiempo en el ministerio Jesucristo, Imperio de Vida, y estamos viviendo un tiempo como ministerio, como familia, como iglesia, y estamos viendo las situaciones, sí, menospreciados, perseguidos, no valorizados, ilusos, sin visión. Se dicen entendidos en los tiempos, no sé qué tiempo están entendiendo esa gente allá. Fanáticos, oran sin cesar, como si en ese tiempo se necesitaba orar tanto. Ayunan sin cesar, a menos que quieran rebajar todo, yo no sé para qué ayunan tanto en esa iglesia. Aleluya. Leen la Biblia 2 veces al año, por favor, basta una vez cada 10 años, suficiente. Entonces que deben estar tildeados de la palabra. Todos deben estar tildeados en la palabra. Entonces, sí, espectáculo al mundo. La burla del mundo. Por eso Pablo nos da uno de los versículos más motivadores de todo. Porque lo vi y menospreciado. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos en el camino correcto y si es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros? Uno lo sabe por su relación con intimidad y uno lo puede declarar por fe. Pero ¿cómo lo identificamos, Márquela? Por lo que las personas opinan alrededor de nosotros. Amén. Por los que no conocen a Cristo o aquellos que lo creen conocer y realmente no lo conocen, por lo que opinan de nosotros. Aquellos que nos califican como locos, como tontos, como débiles, como inútiles, como fanáticos, como ilusos, nos dicen que nosotros estamos en el camino correcto. Amén. Que nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque no puede, el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque le son locura. Y nuestras vidas se convierten en una locura para nuestros familiares que no conocen a Cristo. Para nuestros amigos que no conocen a Cristo. Nuestra vida se convierte en una locura. ¿Qué? ¿Por qué tanto esa iglesia? ¿Por qué tienen que estar haciendo tantas cosas? Cristo vino a organizar congresos, Cristo vino a esto, lo otro, Cristo vino a eso, Cristo vino a lo otro, Cristo vino a lo otro. Hermanos, un detalle. Pero Cristo vino a enseñarnos a ser organizados para servir a otros. Amén. Dicen amén. Amén. Aleluya. Porque cuando había una multitud enorme que le seguía y tuvo hambre, porque hacía 3 días que estaban detrás de él, él le dijo a los apóstoles: denme ustedes de comer.
Pero no solamente les digo, denle ustedes de comer, sino pónganlos en grupos de 50. Organícenlos para que puedan atenderlos. Y la función de los apóstoles mientras Cristo predicaba era hacer que la gente se acercara y ubicara para que pudiera recibir el mensaje y ayudar a las personas que querían ser sanadas para que el maestro pudiera tocarlas y pudieran alcanzar sanidad. Entonces tenían que organizarlo, tenían que llevarlo, tenían un rol que hacer. Para ellos mismos, de ninguna manera. Era para servir a los otros. ¿Okay? Y algunos podrán calificarlo de cualquier manera, pero nada y ningún esfuerzo que hagamos en el Señor es en vano. Aleluya. El mundo hace muchas cosas por lo que no es Dios y realiza muchos esfuerzos por quien no es Dios. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros lo imposible por el que sí sabemos que es el Dios verdadero? A quien debemos la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a hacerlo y vamos a ir más allá? Y Dios nos está preparando y Dios nos está formando. Porque llegará el momento en que tengamos que hacerlo para campañas y llegará el momento en que tengamos que hacerlo para evangelismos y llegará el momento que tengamos que hacerlo para atender a los enfermos, para atender a los huérfanos, para atender a los inmigrantes que no tienen casa, que no tienen comida, para atender a las mujeres que son madres solteras, que son maltratadas, para atender a los muchachos que son huérfanos, que son abandonados. Vamos a tener que hacerlo. Y Dios nos está entrenando para hacerlo. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios nos está preparando para ello. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando el apóstol le escribe de esta manera a la iglesia en Corintios, le muestra a la iglesia de Corintios lo importante de estar en el Espíritu de Dios, de discernir el Espíritu de Dios, para conocer a Dios y conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando eso ocurre, la iglesia de Corintios es sacudida. Pablo le escribió 4 cartas a los corintios. A nosotros solamente nos han llegado 2 de las cartas, para que usted vea lo que le dedicó Pablo a la iglesia de Corintios. Entonces, porque a pesar de que tenían todos los dones, necesitaban el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo no se iba a agotar hasta que el fruto del Espíritu Santo no se hiciese manifiesto en la iglesia de Corintios. Amén. Como Dios no descansa hasta que el fruto de su Espíritu se haga plenamente manifiesto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por eso ninguno de nosotros nos cansaremos cuando ese fruto se haga manifiesto en nosotros, para que se haga manifiesto en otros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. La jornada sigue. Amén. La jornada sigue durante este tiempo. Ok, mañana nuestras fuerzas serán renovadas. Amén. Aleluya. Y andaremos como un solo cuerpo, caminaremos como un solo cuerpo. Amén. Recordando esto, estamos aquí para servir. Amén. Y no para ser servidos. Amén. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar por los diezmos, vamos a orar por las ofrendas. Padre eterno, delante de tu presencia te damos gracias, oh Dios, por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos has proveído más allá de lo que nosotros esperábamos, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por la generosidad de tu pueblo. Que tu pueblo se ha sumado y ha dedicado tiempo, ha dedicado esfuerzos, Padre eterno, para cumplir el propósito y la misión que en este tiempo nos has encomendado. Gracias porque tu nombre es glorificado una vez más en medio nuestro. Bendice las ofrendas, bendice los diezmos de tu iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Te lo pedimos, Señor, sabiendo esto, que tú eres nuestro proveedor y tú eres nuestro sustentador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Me ofrenda doy, aleluya. Me ofrenda doy, así contribuyendo al evangelio expuesto, aleluya. Me ofrenda doy, aleluya. ¡Aleluya! Vamos a orar, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para despedir el servicio. Aleluya. Ya que mañana tenemos bastante trabajo. Ya mañana tenemos bastante trabajo, una jornada que empieza temprano, no sabemos a qué hora va a terminar y sigue el domingo. Amén. Aleluya. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, por este tiempo. Te damos gracias por cada vida, por cada alma ministrada por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos afirmas y abres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, al conocimiento de ti. Gracias, oh Señor, porque tú nos muestras tu amor y nos muestras tu misericordia cada día. Señor, sabemos que no tenemos el espíritu del mundo. Desechamos todas las obras infructuosas de las tinieblas en nuestra vida, Dios. Que sabemos que tenemos el espíritu tuyo en nosotros, que nos permite conocerte. Sabemos que tenemos la mente de Cristo, Señor, que nos permite comprender con claridad, Señor, tus planes, tus designios y los propósitos que tú has trazado sobre la vida de todos nosotros y de todos nosotros como ministerio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fortalece cada día nuestro carácter, Señor. Fortalécenos y afírmanos cada día más en la fe, para resistir, Señor, los ataques y los embates del mundo, los dardos de las tinieblas contra nuestra mente, que quieren quebrar nuestra identidad, que quieren amilanarnos, Señor, que quieren disminuirnos y avasallarnos, Dios. Afírmanos porque somos tus hijos, y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has constituido a todos reyes y sacerdotes delante de tu presencia, como una nación santa, Señor, un pueblo adquirido por ti, para cumplir y dar el anuncio, Señor, de tus maravillas, de tu verdad y de tu amor para con la humanidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Y el pueblo que ama a Dios dice: ¡amén! Y no se cansa de decir: ¡amén! Bendito el nombre del Señor.
bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ustedes y su familia. En el nombre del Señor. Amén. Y amén. Bendito el nombre del Señor.